el que habla castellano es un ocupador, es un conquistador, es un ocupante, perdón, de la tierra purépecha, por lo tanto no tiene derecho a estar aquí. Entonces han habido conflictos adentro de los pueblos, expulsando a aquellos que solo hablan castellano. Aunque digo, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo siguen viviendo en una comunidad, pero le quitan el reconocimiento de hablar, de ser parte del pueblo por no hablar purépecha, o por no hablar náhuatl, o por no hablar maya, o por lo que quieran. Entonces, todas estas nuevas políticas del lenguaje, del idioma, de la cultura, son armas de dos filos. Son huevos de la serpiente. No porque el Estado-Nación vaya a ser un huevo de la serpiente, pero tienen esta característica de ser o de causar de una manera positiva, de decir, bueno, sí, tuvimos sojuzgada tu cultura por 150 años, 200 años, ahora hay que celebrar tu cultura como parte de una diversidad, pero también de decir, mi cultura es más importante que la tuya, y como yo he sido ofendido a lo largo de 500, 300, 4.000, 2.000, 5.000, 650 o 25 años, ¿no? Ahora yo me vengo en tu contra. Entonces, el nuevo panorama global se vuelve una enorme atlas de conflictos culturales. No es que no hubieran estado estos conflictos presentes, los tapaba la Guerra Fría o los tapaba el Estado-Nación, pero ahora esta serie de conflictos se vuelve en el pan cotidiano de cada día, ¿no? Vuelve a tener lógica, por ejemplo, lógica política, ¿no? Defensa de microterritorios, los barrios, ¿no? ¿Quién es de este barrio y quién no es de este barrio? Con todas las vericuetos identitarios que pueda haber en cualquier caso, ¿no? Si tú eres del barrio, tienes que cumplir con estas características: A, B, C, D, F. Si te faltó la F, no estar un traidor aquí de la quinta columna entre nosotros, ¿no? O, por ejemplo, expresiones también microculturales, ¿no? Que a mí me encanta hablar de cementerio, me encanta hablar de este tema. En la comunidad del Pino, ¿no? Que es una comunidad cultural. Y hemos hablado mucho sobre identidad y el Pino y políticas asimétricas. Es el cantador del ejemplo del Pino, ¿no? El Pino, que también genera sus propias políticas y genera su propia cultura, genera sus propios espacios de defensa microculturales, si quieren nanocultural, ¿no? Pero los hace. O sea, la defensa del Pino no parte de la legalidad o de hablar de herencia del siglo XVIII, ¿no? Es decir, es el único espacio cultural en donde sus concelebrantes, ¿no?, pueden tener ciertas prácticas culturales, ¿no? En este espacio, digamos, en este espacio educativo se eleva como una excepcionalidad cultural, ¿no? Yo aquí puedo tener ciertas prácticas culturales, por lo tanto yo tengo deber y defensa de este espacio cultural. ¿No? No es que estén discutiendo leyes, o sea, no es que estén discutiendo, a mí la nueva ley de consumo de cannabis me permite esto.
defendiendo eso, están defendiendo su derecho a fumar marihuana, porque siempre, desde que tienen memoria, o sea, 3 años, han fumado marihuana, ¿no? Y antes había una marimba, y entonces la marimba es un espacio heredado de aquí, ¿no? O sea, es un poco como el islote de Tenochtitlán, ¿no? Entonces, es el chico Mostoc. Sí, o sea, hay herencia, hay fueros, ¿no? De estos espacios. Eso es muy interesante, ¿no? Porque nos vuelve a replantear para este siglo y para las ciencias sociales el factor de la identidad y de la cultura. Ya no como un tótem, como una leyes en mármol, sino como algo cotidiano. Y algo que transmuta, y algo que cambia. Y no culturas ancestrales muertas, sino culturas vivas, ¿no? Y planteamos nuevas preguntas, ¿no? ¿Cómo ligan los mazaguas en Nueva York, en Mazahua, a través de los chats? ¿No? ¿Cómo desarrollar apps en Sotzil? Ahí hay un super negocio, que quieren entrar a ese tipo de negocios. Otras prácticas, ¿no? Telenovelas en maya. Y aparte una telenovela, espero que la subí a la página, se llama Batún, ¿no? Batún es una telenovela muy interesante. Narra la vida de Joaquín. Joaquín es un migrante de una comunidad maya de Quintana Roo, Nueva York, y entonces se llama Batún porque se inicia en el 2012. Y entonces él inicia narrando cuál es el cambio de Batún, pero también qué significa para los que están afuera y qué significa para él, como un migrante maya en Nueva York, tener otro tiempo. Y entonces de repente se van confluyendo los tiempos, digamos, el calendario gregoriano se va desvaneciendo a través del tiempo de los batunes en esta telenovela que está hablada en maya, ¿no? Digo, me parece una propuesta bastante original, más que, no sé, volver a hacer Mariana del Barrio, ¿no? O, por ejemplo, la posibilidad de rapear en mixteco, la posibilidad de hacer ópera en náhuatl, la posibilidad de filmar en otros idiomas que no son español, pero también otras temporalidades y otras sensibilidades. Entonces, esta época ha sido fructífera para estas nuevas experimentaciones, que quedaban fuera del marco del Estado Nacional, no existían, ¿no? De repente puede existir ópera contemporánea en náhuatl. Más hibridación no existe. Y entonces nos lleva a plantearnos una nueva condición, y es el sujeto cultural y la cultura como género híbrido y mestizo por excelencia, ¿no? Entonces, frente a la defensa del modelo talibán, ¿no? De López Obrador y los núcleos duros y Méxicos profundos y raíces eternas y estas cosas, el nuevo mundo se puede suavizar entendiendo que todos nosotros somos procesos de hibridaciones, ¿no? Muy complejas, que se dan a lo largo de los siglos y que al final y al cabo la cultura del mundo nos pertenece a todos, ¿no? Cualquiera de nosotros somos herederos de los ritmos africanos, ¿no?
de la pintura de Rembrandt o de un abanico japonés. Todo nos pertenece. Y eso nos lleva a replantearnos las ciencias sociales como ciencias de lo global. Historias que parten de elementos más allá de la frontera nacional, ¿no? ¿Cómo entender, por ejemplo, una polca cantada en huichol por Venado Azul si no entendemos la polca cómo se originó en el Imperio Austrohúngaro? ¿Cómo entender a una banda mixteca sin entender la música y la literatura del Valle del Danubio en el 19? ¿No? O también, ¿cómo entender una taza de chocolate servida en París sin la conquista de México? Entonces, este nuevo mundo se va interconectando. Y las nuevas ciencias sociales se van interconectando. Y van desdibujando sus fronteras, en dónde queda la antropología y en dónde acaba la historia, qué importa, ¿no? En dónde empieza la literatura y dónde acaba la etnología, qué importa, ¿no? En dónde empieza la descripción de género y termina esta descripción de género hablando de la condición de que nos sigue en la frontera entre México y Estados Unidos. Estoy pensando en Gloria Saldúa, ¿no? Cómo hablar de la diáspora, ¿no? Si, por ejemplo, nunca se ha tenido la experiencia tan simpática, ¿no?, de celebrar la Pascua judía, ¿no?, el pescado que hacen en la Pascua judía, y comerlo con tortillas de maíz y preguntarse si es kosher o no, como ocurre en esta magnífica novela Novia que te vea de Rosa Mizar, ¿no? ¿Los tacos son kosher o no son kosher? ¿No? Pero también, ¿cómo no preguntarnos el trazo de la humanidad detrás de algo tan chilango, pero a la vez tan global como es una hamburguesa a la hawaiana? ¿No? En ese platillo se encierra el mundo, como era Bernardo de Balbuena, ¿no? Se junta Sevilla con la China, literalmente, ¿no? Es algo tan particular y a la vez tan extranjero, pero a la vez tan adaptado, que eso es el mundo, y eso es el mundo del siglo XXI, ¿no? Y entonces este mundo del siglo XXI con todas sus miserias, que no hay que negarlo, nos abre la posibilidad, ahora sí, ¿no?, de entendernos en el mundo, de dejar de ser, como diría Octavio Paz, ese incluso Octavio Paz, ¿no?, mexicanos que fruta vendían, ¿no?, para convertirnos en contemporáneos de la humanidad. Y entonces, en esta contemporaneidad de la humanidad, México tiene mucho que ofrecer, y dentro de mucho que tiene que ofrecer está las culturas que integran este territorio, de las cuales voy a hablar dentro de 15 minutos. Son dos. Entonces, como amenacé, esta segunda parte se le va a dedicar a digamos, los aportes, ¿no?, que tiene el México contemporáneo a la cultura global, ¿no?, con el ánimo de provocar esta reflexión en torno a, digamos, el futuro de la cultura en México, el futuro de la educación en México, pero principalmente en torno a cómo conceptualizar a México, ¿no?
dentro de este marco de culturas globales, o digamos, dentro de este marco global de multiculturas, van a seguir existiendo, por supuesto, culturas globales, ¿no? ¿A qué me refiero con una cultura global? Son formas de vida, producciones, obras artísticas que se dan en un cierto espacio, pero cuya influencia, digamos, sale de este espacio de influencia limitado y se proyecta alrededor del mundo. En la actualidad podemos definir quizás algunas 10, 15 culturas globales. Pienso principalmente en la cultura estadounidense como la cultura más global de todas, ¿no? Todo el mundo consumimos bastante de cultura estadounidense de manera diaria, consciente o inconscientemente, ¿no? Mucha de nuestra mentalidad está formada a partir de la cultura estadounidense contemporánea, eso no lo podemos negar. Pero, digamos, al margen de la más global de todas las culturas, existen otra serie de culturas globales que también influencian de manera cotidiana al mundo. Me vienen a la mente 3 ejemplos rápidos. La cultura japonesa contemporánea, ¿no? En todos lados se come sushi, ¿no? Todo el mundo sabe quién es Pokémon, todo el mundo sabe qué son las artes marciales, ¿no? Goku, Sailor Moon, el manga, qué es un otaku, etc. La segunda de las culturas globales que me viene a la mente, por supuesto, la cultura brasileña, digamos, dentro de un contexto latinoamericano, todo el mundo puede definir su jugador de fútbol brasileño favorito, no, todo el mundo sabe que es la cachaza, y más o menos pueden estar enterados de qué es la samba o qué es la capoeira, ¿no? Dentro de estas culturas globales, la mexicana es una de las que, digamos, más ha aportado a esta cultura, nueva cultura global, por dos condiciones. Primero, el dominio de los medios en español por parte de nosotros mexicanos. El segundo es por la cercanía con los Estados Unidos y la migración mexicana en Estados Unidos, ¿no? Al influenciar la cultura cotidiana de Estados Unidos, estamos influenciando la cultura global, ¿no? Entonces, cosas tan comunes, por ejemplo, en Estados Unidos actual, como es ya pedir una raja de chiles jalapeños para comerse una hamburguesa en cualquier lugar de comida rápida, ¿no? Algo que era algo tan mexicano, ahora uno lo puede experimentar en los pueblos más recónditos, ¿no? Del cinturón bíblico, ¿no? Luisiana, o comer chipotle en Alaska, ¿no? O sea, es algo que es cotidiano. Ahora, la cultura mexicana, como yo les decía, va a tener esta característica global desde mediados del siglo XX, por todo lo que he estado hablando en el curso, ¿no? Por el dominio desde la televisión, el cine y la palabra escrita. Actualmente, si bien hay un declive, digamos, luchamos constantemente con Miami por el control del español. Sí, el centro de Miami, un nuevo centro de Miami. La cultura mexicana ha logrado, también en este mundo neoliberal, en este nuevo siglo, reformular varias de sus paradigmas culturales. El primero de ellos es el replanteamiento de Frida Kahlo como una figura global, ¿no? Y de hecho me parece que Frida Kahlo es el gran personaje mexicano del siglo XXI.
o va a ser el gran personaje mexicano del siglo XXI. ¿Por qué Frida? Se recuerdan hace ya bastantes clases, cuando hablaba yo de Frida Kahlo, hablaba como una pintora esposa de Diego Rivera, que le habían puesto el adjetivo de surrealista, pero que realmente ella no se definía dentro de ninguna categoría de la pintura contemporánea, le molestaba que la pusieran como surrealista, y sencillamente Frida asimismo se definía como una pintora esposa de Diego Rivera, ¿no? La invención de Frida va a ser un proceso muy postmoderno y tiene que ver mucho con la cultura contemporánea. Para nosotros Frida representa algo que no representó en su vida. Una figura feminista, una figura digamos, opuesta a las convenciones de la época, una mujer hecha a sí misma, ¿no? Volvemos a este concepto del self-made woman, ¿no? Frida, que es todo eso, que ahorita le aplicamos todo eso que no fue en su vida, se debe a una recreación de los chicanos en Estados Unidos, pero especialmente las chicanas. La biografía de Kahlo, escrita por Helen Herrera, va a replantear la figura de Frida como el centro de la escena artística mexicana, que no lo era en su momento. Este nuevo replanteamiento va a provocar, digamos, una nueva conceptualización de Frida. Frida como un personaje creado por sí mismo. Y entonces, Frida deja de ser una persona de su época para convertirse en una persona de nuestra época. Y entonces nosotros empezamos a releer a Frida a partir de elementos de narrativa y literatura, ¿no? Frida es un personaje, ¿no? Frida es muchas Fridas. Y en Frida cabe algo muy postmoderno, ¿no? Que es el metarrelato y la metavíctima, ¿no? Frida va más allá de lo que Frida pudo ser en su vida o de lo que nosotros conceptualizamos en torno a Frida. Este nuevo personaje, esta Frida, va a entrar al mundo del marketing en la década de los 80, ¿no? Frida se va a volver no solo un personaje, sino también un objeto de consumo, ¿no? Entonces Frida va a empezar a vender Fridas Kahlos, no solo en subastas, sino también Fridas de manera local y comercial y digamos, inclusive hasta de manera muy vulgar, ¿no? Destapadores como Frida, encendedores Frida, el libro de cocina de Frida, ¿no? Las tlayudas de Frida, todo es Frida. Y entonces Frida se vuelve en una mercancía nacional. Frida, o sea, fíjense, la mercancía nacional que deja de ser el charro se va volviendo Frida. Y todo lo que está alrededor de Frida. El análisis de género, por ejemplo, algo que me parece muy simpático. Se empiezan a vender muñequitas de Frida Kahlo para que las niñas se duerman con Frida Kahlo, ¿no? Y entonces empiecen a generar autoconfianza femenina soñando con Frida Kahlo, ¿no? Entonces Frida empieza, digamos, el start-up, se diría en marketing, ¿no? El inicio del mundo de la imagen global de México. Por supuesto que va a haber reacciones adentro de México, ¿no?
Una es esta película Frida, Naturaleza, Vida, de Paul Leduc, que trata de la vida de Frida Kahlo, y que me parece una película mal lograda, ¿no? Fragmentada, si uno no sabe quién es Frida Kahlo, termina por aburrir y no le importa a uno. Pero en este mundo de Frida, en este mundo de comercialización de Frida, y en este mundo de comercialización de México, van a ser una nueva oportunidad, ¿no? En contra de esta versión mexicana de Frida, sino que la Frida global. Y es la Frida producida por Salma Hayek, dirigida por Julie Taymor. Julie Taymor es una directora de teatro y ópera estadounidense que tiene un sello característico y es la multiculturalidad, ¿no? Es alguien que estudió títeres, ¿cómo se llama? No, el arte de mover a los títeres. No, puppetry, titiritero, titiritería, no sé si se trata. De distintas culturas, ¿no? O sea, títeres europeos, títeres mexicanos, títeres otomanos, títeres japoneses, etc. Y todas sus puestas en escena tienen que ver con títeres, ¿no? El Rey León, que es una puesta en escena de ella, tiene que ver con títeres. Lo que hace Julie Taymor para retratar a Frida es hacer una Frida de un México que es un México añorado por la migración mexicana. No es un México real, porque ¿para qué retratar México real? Mejor retratamos una fantasía de lo que es México. Y esa fantasía es la pintura de Frida. Y en ese México imaginario de Julie Taymor, ¿no?, cabe un elemento importantísimo, que es por algo que también México va a exagerar su identidad global, que es la calavera y la identidad con el Día de Muertos. Entonces tenemos una Frida global que no importa con la vida de Frida, sino importa con lo que Frida proyecta sobre sí misma, y importa lo que Frida proyecta de lo que es México para el mundo. Y entonces la película Frida del 2002, que va a ser absolutamente rechazada en México, se convierte en un éxito internacional. ¿Por qué? Porque lo que está demandando el público global es ese México visto a través de Frida. No es México, es Frida. Pero es esta Frida travestida de globalización, ¿no? Entonces tenemos un primer ejemplo que me gusta mucho de cómo reimaginar a México. Y entonces México se reimagina a través de la cultura, pero a través también de la belleza y de la multiculturalidad, ¿no? De repente hay diálogos en Frida, por ejemplo, cosas que hablan náhuatl que Frida no hablaba náhuatl, ¿no? O Frida pidiendo tequila. Frida Kahlo nunca pedía tequila, pedía coñac, ¿no? La bebida de la época es el coñac. Tequila, por supuesto, que nadie del círculo de Frida hubiera pedido tequila, imposible, ¿no? Entonces Frida, esta nueva Frida, abre mecanismos de representación, autorrepresentación, pero también comercialización de México. Y dentro de esta Frida caben Chavela Vargas cantando La Llorona, Laila Downs, ¿no?, el mariachi Vargas de Tecatitlán, y cualquier otro tipo de representación. ¿Por qué? Porque es el mundo, ¿no? O sea, el mundo se va fridando y la imagen de México
se va fridizando. Vean la trayectoria que va a dejar de ser un México rural, como plantea el cine mexicano, de machos valientes, a ser un México urbano, moderno, afridizado, que es la demanda actual sobre México. Del lado de Frida, se van a ir generando una serie de productos también de consumo importantes, ¿no? El tequila. Ese tequila que no tomaba Frida, ¿no? Se va a inventar el tequila y se va a volver un objeto de consumo y de lujo. Y entonces se van a dedicar bienales al diseño de botellas de tequila, ¿no? Y entonces va a invitar ya no arquitectos, no solo hay arquitectos mexicanos o diseñadores mexicanos, sino arquitectos de talla mundial para diseñar botellas de tequila. Zaha Hadid, Frankie Delli, entre otros, para diseñar botellas de tequila en cual, digamos, la esencia es mexicana, pero el sabor es universal, ¿no? Otras metamorfosis importantes, la comida. La comida mexicana que se vuelve un escaparate nacional, un escaparate de importación, va teniendo una trayectoria a lo largo del siglo XX, que en algún momento marqué, de ser una comida despreciada por las élites, a ser una comida adaptada por las élites, o digamos hibridizada, ¿no? Crepa de Huitlacoche, no hay nada más ¿no? Para convertirse a inicios del siglo XX en una nueva cocina. Dejar de ser esa cocina mexicana tradicional para tomar otros ingredientes y otros elementos y conformar una nueva cocina. Como por ejemplo, cosas imposibles de hace 20, 30 años, ¿no? Clayudas de pato en salsa de gusano de maguey, ¿no? Con chispitas de escamoy, ¿no? Perlas de flor de calabaza, ¿no? En sopa de en caldo de iguana. Como yo decía, la nueva construcción de nuevos lenguajes, pero de lenguajes híbridos. Ese es un tipo de comida que tiene un lenguaje internacional, pero lo que va sumando son elementos locales a un discurso global de comida, ¿no? Entonces, en cualquier lado del mundo, ¿no? Pueden ir y se puede hacer chiles rellenos de canguro, ¿no? En salsa de chile pasilla, ¿no? Entonces, la comida mexicana va rompiendo también sus propias fronteras culinarias para convertirse también en una comida global. Los tacos es muy evidente, ¿no? O sea, el taco y el burrito, que se ha convertido en una comida local en muchos lados del mundo, cada vez se va generando conceptos más híbridos, ¿no? Yo donde les comentaba de un carrito muy exótico, un food truck, me tocó en el caso mismo, que era producto de la alianza entre un bengalí y un güey de Puebla, ¿no? Entonces vendían burritos, ¿no? Entonces eran burritos de pollo masala con guacamole, ¿no? Y no sabían mal, vale la pena decirse, ¿no? Qué sé yo, pescado, burrito de pescado pica con salsa de gallo, ¿no? Y entonces la comida también, como yo les decía, la cultura no permanece estática, se va volviendo también un juego de interpretación.
Y entonces puede haber comidas híbridas, ¿no? México, peruano, japonés, ¿no? Por un lado, o bien comidas súper locales, ¿no? El restaurante de comida de Tehuantepec, o nuevas creaciones culinarias, la famosa comida de Baja California, ¿no? Que es una reinterpretación de la siempre comida norteña y los burritos, pero con elementos que venían de la cocina, por ejemplo, de California, nuevas especias, chop suisse y cosas así, ¿no? Entonces volvemos al mundo de las hibridaciones y de cómo México también aporta en este mundo de hibridaciones culinarias una pauta importante. Sin duda, el mundo del arte, como yo les decía hace 3 clases, está siendo actualmente el lenguaje de vanguardia, lo han traído los mexicanos. Puede haber varias explicaciones en torno a ello, ¿no? Primero quizás es por la generación de la ruptura de los 80, ¿no? Que fue la generación que criticó el modelo nacionalista, buscó otras propuestas de lenguaje, venían también de la cultura de protesta y de vanguardia de los 60, y entonces con esta nueva potencialidad de redes sociales, de acceder a otros mercados, los artistas mexicanos se fueron convirtiendo en sujetos globales. El caso paradigmático Gabriel Orozco, ¿no? Gabriel Orozco, de tener su taller aquí en Tlalpan, ¿no? Se va volviendo cada vez un artista conceptual, líder, globalmente es el primer artista global que se puede contemplar, ¿no? Y que pertenece a redes culturales globales, la Galería Saatchi, ¿no? La famosa, quizás no han escuchado de la famosa y tenebrosa Galería Saatchi, pero la Galería Saatchi es prácticamente la galería que decide quién se vuelve famoso y quién no se vuelve famoso en el mundo, ¿no? ¿Quién puede cobrar más de 25 millones de dólares por una caja vacía de zapatos y quién? Ese que cobra 25 millones de dólares por una caja vacía de zapatos es Gabriel, ¿no? Y también, digo, todo podríamos dejarlo como en frivolidad de dinero y este tipo de especulaciones, ¿no? Pero lo que sí es importante es pensar que las artes de la vanguardia del siglo XXI nacieron en el contexto mexicano. El performance y la instalación. Performanceros como Francis Alice, que nació en Amberes, en Bélgica, pero ha vivido casi toda su vida en México, ha desarrollado lenguajes artísticos que tienen que ver, por ejemplo, con la ciudad, ¿no? Uno de sus performances más famosos es ir arrastrando por el centro un tubo de hielo, ¿no? Hasta que se vuelve agua, ¿no? Mostrando que cualquier esfuerzo que uno haga es inválido al final, ¿no? O por ejemplo, su primer performance que fue conocido, si ustedes han visto en la reja de la Catedral Metropolitana, hay gente que ofrece distintos oficios, ¿no? Hay plomeros, zapateros, etc. Bueno, su primer performance fue ponerse en la reja de la catedral y ofrecerse como turista, ¿no? Y entonces la gente se acercaba y le preguntaba y le decía, ¿qué onda, no? ¿Qué haces, no? Y entonces decía, pues soy turista, no, me alquilo como turista. Y entonces sí, y se lo llevaban, ¿no? Entonces, lo que él hacía era una crítica
cuando se acercaba a la gente y le decía, ¿a qué te dedicas? Decía artista, y le decía, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Entonces decía, bueno, tan inútil es ser artista como ser turista, ¿no? Pueden hacer usted su performance y pongan ahí en su historiador. A ver, ¿no? Y fílmenlo. Otro, por ejemplo, otro performance famoso que hizo, y que es bastante simpático. Era quitarle un hilo a un suéter, ¿no? Amarrarlo en algún punto de la ciudad e ir caminando, ir dejando la madeja, ¿no? Como si fuera Hansel y Gretel. Y entonces, y al final se ponía y después dice, como siempre, nunca faltaba el ocioso, ¿no? Que va siguiendo la madeja, ¿no? Hasta preguntar y encontrarse y decir, bueno, ¿y qué onda, no? Contigo, ¿no? Y entonces surgió un diálogo. Esto es interesante porque volvemos a la misma base que yo les había propuesto el primer día de clase sobre la modernidad, el individuo, ¿no? Entre Manuel Acuña, ¿no? Y definirse como quiero decirte que te quiero y decirte que te adoro con todo el corazón, y Francis Sainz, ¿no? Definiéndose como turista, hay una época, es la misma época de autodefiniciones personales, no de construcción del sujeto. Esto con respecto a al performance, ¿no? Pero, y sin lugar a dudas, el arte más destacado que ha hecho México en los últimos 20 años es el cine, ¿no? Sabemos que el cine es una industria estadounidense, pero hay pocas cinematografías que de vez en cuando proyectan algo interesante en este concierto global, y dentro de ellos está México. México, después, digamos, de ser una meca del cine, entra en un periodo de horrible letargo intelectual y de producción en los 70, en los 80. Digo, son películas que para nosotros nos pueden parecer entrañables, ¿no? El vampiro que por 8, pero en honor a Charlie Valentino, pero que diríamos son parte de un bagaje cultural que en algún momento deberá ser apreciado dentro de sus contextos límites, pero sencillamente digo, no es arte, ¿no? No obstante, cuando en el mundo en digamos, decadencia del periodo del cine de oro, que van a ser los 70 y van a ser los 80, se va a ir formando una nueva generación de cineastas que por fortuna van a escapar de la tradición cinematográfica mexicana, ¿no? ¿A qué me digo que por fortuna escapando de la tradición cinematográfica mexicana? México yo creo que cometió un error espantoso al crear escuelas de cine. El arte no se aprende, ¿no? Uno nace con talento o no nace con talento. Lo que uno aprende es una técnica. Pero eso de vamos a tomar a un niño de 18 años y lo vamos a volver cineasta, o escritor, o pintor, o museógrafo, me parece una aberración. No obstante, en este país que había que producir salchichas y cineastas, se genera una generación bastante peculiar y bastante herética. Y a mí me gustan las generaciones heréticas. De repente, a inicios de los 80, entran en el juego
nombres, chavos, pueden ver ahí las fotos en Google, ¿no? Camisetas de los Pumas, ¿no? Fulanos que se llamaban Alfonso Cuarón, que se llamaban Emanuel Lubezki, ¿no? Que les iba muy mal en la escuela, ¿no? Porque no seguían el canon marxista social, ¿no? Lo que estos güeyes querían filmar eran comedias, ¿no? Películas sobre el espacio, en un país como en México en los 80, donde o se filmaban ficheras o se filmaba la vida de los próceres. Imagínense lo terrible que es llegar y decir en una clase como alumno, quiero filmar una película sobre el espacio. Bueno, les fue tan mal que los acabaron corriendo, ¿no? Porque cómo iban a contaminar la tradición del Cueca, ¿no? La tradición. Entonces, esta parejita infernal, junto con otros desarrapados, gente de mala fama, que hacía radio, que estudian comunicaciones en el libro que no puedo ver, ¿no? Empiezan a generar nuevos lenguajes, empiezan a romper los ritmos del cine, empiezan de repente a dejar que la mente vuele. Y entonces empieza a generarse una nueva generación de cineastas mexicanos que ya no van a hablar de la pugna, o como dice mi querido Mauricio Tenorio, del romance entre el plátano y el mármol, ¿no? Sino que se van a plantear historias universales. ¿No? Primera historia universal loca. Llega un sabio veneciano con un artefacto que chupa sangre y lo deja en la Nueva España en una tumba y llega a la casa de un anticuario a finales del siglo XX. Y ese anticuario le pone este artefacto y empieza a rejuvenecer, ¿no? La invención de Cronos de Guillermo del Toro. Un cine que no se había hecho en México, o sea, el cine de espantos, porque era de espantos, por espantoso ¿no? Diríamos, nunca había desarrollado una historia tan lúcida, ¿no? O sea, era el vampiro, o era Blue Demon contra las marcianas sátiras de Venus, ¿no? Pero no había por ejemplo, este análisis tan terrible que siempre es el terror en torno a la modernidad, ¿no? El tiempo, ¿no? En una época que no quiere envejecer, el horror estaba en no envejecer y en la máquina del tiempo. O plantear cosas todavía más locas, ¿no? Es el año 2027 y ya no nací, y no ha nacido ningún niño desde el año 2012 y matan al último adolescente, ¿no? En un mundo apocalíptico, de un desorden, en donde ya o sea, hay una incesante lucha entre comunidades y Estado, ¿no? Comunidades y Estado, de repente en un barquito de migrantes llega una mujer embarazada y le toca a un pobre profesor universitario ¿no? Vigilar para que sea el primer nacimiento en 18 años, como es hijo del hombre de Alfonso Cuarón, ¿no? O plantear, imagínense, algo todavía más excéntrico. Una historia de perdón por la expresión, porque es un hijo de puta, que se dedica a traficar con personas, pero que tiene un poder extrasensorial y es medio. Y entonces el mundo del bien y del mal
se va combatiendo entre el mundo de los medios y el mundo real. Todo esto mientras él va muriendo de cáncer, como es la trama de Beautiful. Estas tres historias pueden suceder en cualquier lado. Y entonces, los cineastas mexicanos rompen con esto que yo les digo, el romance del nopal, ¿no? La cortina del nopal. Por primera vez empiezan a hablar de la humanidad, ¿no? No de la particularidad de la sandunga, ¿no? El mundo. El mundo. Al lado de ellos, claro, también se desarrolla un cine local con problemáticas locales, pero que ya no es tampoco un cine romantizoide del campo mexicano, ¿no? Es un cine en donde se van a reflejar los grandes problemas contemporáneos de México. El narcotráfico, la migración, la violencia, ¿no? El pasado reciente, la guerra sucia, por ejemplo en Yulín, ¿no? O nuevas formas sociales. Pienso en esta película que produjeron los zapatistas. Ahorita me acuerdo el título. La historia es muy interesante. Es la historia de una chavita que vive en una comunidad zapatista y entonces su papá acuerda que se case con alguien de la comunidad. Pero de repente la chavita decide, ha crecido desde el 94 con los zapatistas, entonces ella sabe que puede decidir no casarse con ese hombre, sino elegir a un guerrillero. Y entonces esa película, que ahorita, por supuesto, no recuerdo el nombre, nos va a hablar de algo muy interesante, y es que estas comunidades indígenas no quedaron inmanentes como Tizoc, ¿no? Que están en el mundo moderno. Y esta chavita puede tomar la decisión con quién casarse, como la puede tomar cualquier chavita en la Ciudad de México. Rupturas, ¿no? Dentro de este mundo de rupturas del cine mexicano y también de diálogos con el nuevo mundo, surgen películas tan raras como Luz Silenciosa, que es un drama teológico de menonitas hablado en Proto-Deutsch, que es un dialecto holandés, ¿no? Lo que hablan los menonitas, dialecto alemán, perdón. Y hablar de repente del universo, Dios, en una lengua que es incomprensible para la mayoría de los mexicanos, pero que es una historia mexicana, ¿no? Y con esto concluyo, o la posibilidad de dos actos excepcionales, que nos habla mucho de la vanguardia cultural mexicana y de también cómo esta generación ha retomado el concepto de universalidad, ¿no? Frente a la particularidad de lo mexicano, frente a la particularidad de la comunidad, esto nos permite hablar también de la universalidad y del ser humano, que es también el gran camino de la historia, hablar del humano y de la trayectoria del humano, ¿no? Dos historias que me encantan, ¿no? La primera, lo más inaudito que puede existir para un mexicano, que yo les decía, una historia espacial. Había películas sobre el espacio mexicano, ¿no? O sea, Clavillazo y las marcianas en la luna. Y Porro. Y Porro y las marcianas. Mujeres marcianas. Pero de repente, este grupo que habían corrido porque
no iban a acabar nada, no tenían lenguaje, eran una facha, van a situar una historia en el espacio. Hay un astronauta que por condiciones que ocurren en la Tierra explotan una parte de la estación Mir y deja los residuos espaciales, como ustedes saben, a la merced de las órbitas. Y de repente se queda sola y desamparada en el universo. Esa historia que podía haberse contado en 2 minutos se convierte en una reflexión en torno al humano y a la capacidad de sobrevivir del ser humano. Y entonces, a la inversa de la evolución de Darwin, del espacio, esta persona tiene que llegar a la Tierra y en la Tierra volverse a convertir en un ser humano, renacer, haciendo el relato mítico del héroe de Joseph Campbell, como ocurre en Gravedad. ¿Por qué Gravedad es una película tan fascinante? Porque está grabada en un primer plano. Estamos viendo un videojuego, no una película. De repente nosotros nos situamos en el papel de Sandra Bullock, ¿no? Chichavitos ociosos de los 80 jugando acá, ¿no? Lo que fueron desarrollando, ¿no? O sea, de repente el cine ya no es esa historia que ves allá lejana, no estás en el cine, ¿no? Tú estás sintiendo que te pasa el cometa y la basura galáctica y que no puedes llegar a la nave, y es una angustia espantosa, porque tú estás viviendo eso, el individuo. Segunda historia, ¿no? De repente hay una historia de cazadores en el siglo XIX que podría interesarle a muy poca gente, ¿no? 2, 3 historiadores sobre una cosa, ¿no? Y que de repente transforma también la mirada de ver una película, ¿no? Digo, si vieron El Renacido es imposible no sentirse agredido por el oso, porque uno lo filma, porque González Iñárritu lo filma como si uno estuviera siendo atacado por el oso. Y entonces, este nuevo cine mexicano, o este nuevo cineasta mexicano, porque no es cine mexicano, lo que van a hacer es partir de lo más humano que son los sentimientos, jugar con los sentimientos, y a partir de ello generar una catarsis. ¿Es cine o es performance? Ya no lo sé, ¿no? Porque son los límites. Estamos dentro ya de la obra de arte. Fíjense, hemos hecho una trayectoria en este curso desde, yo les decía, el surgimiento del individuo como ciudadano, y hemos acabado con el surgimiento del individuo como un ser posmoderno, ¿no? Un ser cruzado por sentimiento, un ser cruzado por cultura, un ser cruzado por el tiempo, por su tiempo y por los tiempos pasados. Hemos hecho una trayectoria de entender a la modernidad también como el ascenso de un estado que fue controlando todo y de repente desapareció, ¿no? Y nos dejó a merced de las fuerzas de la gravedad, ¿no? Como la protagonista de Gravedad, ¿no? También hicimos la trayectoria de un país, ¿no?, que dejó de ser un territorio de antiguo régimen para volverse en el centro de la modernidad y nunca dejar de ser moderno.
Y por último, dentro de esta trayectoria del México moderno, lo que hicimos fue ver cómo este país de enormes contradicciones y de enormes trayectorias paralelas empezó siendo de una diversidad impresionante, después se trató de unificar y acabó siendo diverso, ¿no? Entonces, quizás solo quedaría como reflexión final pensar en la potencialidad de este país para el siglo XXI, ¿no? ¿En dónde radica nuestra potencialidad? Ciertamente no es en el recibo de brotes. Es en una enorme capacidad de adaptación, pero también en la enorme capacidad de traducción social que ha tenido este país, ¿no? Este país, si hay algo que lo puede rescatar, es su cultura, sus culturas y su capacidad innata de traducir lo más esperpéntico en belleza, ¿no? Y lo más difícil de digerirse en lenguajes estéticos y en lenguajes académicos y en lenguajes filosóficos y en lenguajes intelectuales, ¿no? Por eso es importante, ¿no?, que no cedamos en los embates ante la intelectualidad, ¿no? Lo que es importante es que nosotros sepamos que como comunidad de historiadores, antropólogos e historiadores, tenemos la enorme capacidad para entender a este país, pero también a este mundo, y dar soluciones, y dar capacidad de traducir lenguajes ante lo inenarrable, ¿no? Dar orden y dar narración, dar potencialidad para reconfigurar el tejido social y reconfigurar el orden, porque ya lo hemos hecho muchas otras ocasiones en el pasado, ¿no? Recuperemos esos lenguajes y entendamos nuestra época y entendámonos dentro de nuestra época, ¿no? Lo importante para nuestras disciplinas no es el objeto morboso por andar descubriendo algo en el siglo XII. Es que eso del siglo XII nos hable en el siglo XXI y nos dé coherencia en el siglo XXI, ¿no? Como la historia de un leñador en Dakota, como la historia de un reloj veneciano del siglo XV, ¿no? Tengamos una enorme capacidad también de romper con las estructuras previas que nos atan. Seamos capaces de innovar los lenguajes de nuestras explicaciones, ¿no? Partamos y ya, dejemos el paper para adentrarnos en otras territorialidades maravillosas. El documental, el podcast, el teatro, la telenovela, qué sé yo, ¿no? El performance, para mostrar, ¿no? No solo mostrarnos entre nosotros como placer onanista, ¿no?, sino mostrarle a la comunidad, a nuestra sociedad, que nuestro trabajo vale y que somos importantes, ¿no? Que esto sirva, ¿no?, para entender la relevancia de la historia y de las ciencias sociales para el México contemporáneo, ¿no? En qué es importante, en eso, en que podemos plantear soluciones. Entonces aquí estamos acostumbrados, nos atan a no pensar en soluciones, nada más en hacer análisis, nos van viendo tarugadas en documentos. Dar soluciones, pensemos más allá, ¿no? Nos da un enorme privilegio social de sentarnos a reflexionar y de pensar en soluciones, ¿no?
solucionemos este país. No nada más nos sentemos en una academia y en una torre de marfil a calentar con las nalgas una banca por 20 años, ¿no? O nada más nos sentemos a ver cómo pasa el tiempo y a ver cómo nos hacemos güeyes engañando con las citas, ¿no? Somos más importantes que eso. Eso es para lo que nos quieren. Somos tan importantes que nos han metido en eso, ¿no? En ser nada más una panda de ociosos que no hacen nada. Valemos mucho más que eso. Y lo que valemos es porque podemos transformar el ambiente. Porque ya se ha hecho en el pasado, ¿no? Abreven, eso sí. Abreven de los clásicos, no de los viejos, de los clásicos, ¿no? En todo el curso he estado hablando de pintores, de escultores, de cineastas, de filósofos, de novelistas, de poetas. Regresen a ellos, ¿no? Vean la potencialidad cultural de México, ¿no? Para proyectarla, ¿no? Eso es vital. Regresemos también, entendamos también esos pasados gloriosos y no los dejemos morir, ¿no? No los dejemos morir bajo el tizne de la mediocridad y el tizne del comentario malévolo, ¿no? No hay que leer a Octavio Paz porque era liberal, semejante pendejada. Hay que leer a Octavio Paz. ¿Por qué es Octavio Paz? ¿No? Porque le funcionaba el cerebro, ¿no? Porque podía sacar una metáfora maravillosa diciendo que había, ¿no? Un sauce de cristal, un chorro de agua, ¿no? Danzan inerte más danzante. Nadie ha dicho, es maravilloso esto, inerte más danzante. En eso cabe el mundo, ¿no? Leamos a los clásicos, regresemos a los clásicos mexicanos, pero también no abandonemos a los clásicos del mundo. Vivimos en el mundo. Ábranse al mundo. Lo que quiere una institución como la ENA es mantenerlos ignorantes, ¿no? Apendejados, perdón por el castellanismo, y lo más lejanos de la realidad y del mundo. No hay mayor acto de rebeldía, ¿no? Que aquel que hace el que lee el libro o el que ve la película al cual no le han permitido acceder, ¿no? El triunfo de la civilización es ese, no dejarse vencer por el marasmo de la pendejez, ¿no? El marasmo de la mediocridad, ¿no? Pero sobre todo, ¿no? Saber que somos lo suficientemente fuertes e inteligentes en conjunto que nos podemos sobreponer absolutamente a todo, ¿no? Entonces, no solo leamos sobre nuestros temas, sobre el uso de la pluma en las escuelas de educación infantil en Quintana Roo en el primer cuarto del siglo XVII, ¿no? Sino que entendamos que leamos el mundo. Somos traductores del mundo, ¿no? Ábranse al mundo, ¿no? Y quizás para concluir, hay una imagen que me fascinó desde la primera vez que la vi. No sé si han visto el final de Babel, ¿no? En el final de Babel, que después de todo este drama global que surge a partir de un disparo en donde cambia la vida de muchas personas en distintas geografías, y que solo eso se le pudo haber ocurrido a un mexicano, ¿no? Porque como mexicanos sabemos, ¿no?, que nos cruza el mundo y que quizás un cargamento de cocaína en Rumania termina siendo un asesinato en Guerrero. Al final de este tumulto de emociones, solo queda el cuerpo de una adolescente desnuda en un edificio, en un departamento, en un edificio en Tokio, ¿no?
ella está en espera de su padre, para que el padre llegue y la abrace como puede. Cuando termina este abrazo, lo que hace González Iñárritu es abrir la cámara de una manera espectacular. Y eso que es tan local, tan íntimo, tan íntimo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, y va abriendo horizontes la toma para abrirle el mundo. Eso que ocurrió ahí pasa en el mundo. Y de repente la cámara abre, y como Tokio, al igual que México, es una ciudad muy contaminada, no hay estrella, sino luces en los edificios que asemejan las estrellas del universo. Entonces se vuelve una imagen verdaderamente poética de lo que deben ser las ciencias sociales, lo que explica de lo local a lo universal, pero también que tiene estas reglas de volver a comunicar y volver a reafirmar lo que es el ser humano, ¿no? Y eso es lo que nos dedicamos, a estudiar seres humanos y a recolocar al humano en el centro de la discusión, ¿no? Entonces, sería todo por mi parte. Espero que les haya servido el curso. Yo sé que iba de una manera vertiginosa, me gustan las clases vertiginosas, me gusta darle de madrazos a los alumnos intelectualmente, ¿no? Porque creo que se abren horizontes, ¿no? Fue un enorme gusto dar este curso, ¿no? Claro, se quedaron muchos temas en el tintero, ¿no? Pero espero que les haya servido para su formación intelectual, ¿no? Y que nos podamos volver a encontrar en un futuro cercano, ¿no? Muchas gracias.